Buenas tardes, es un placer participar en esta 22 edición de la Semana Cultural Japonesa y bueno, pues voy a presentar de manera general algunos temas sobre la influencia artística de Japón en la Nueva España. Es una influencia que se dio, por un lado, a partir de la circulación de obras originales, pero también por las obras novohispanas inspiradas parcialmente o a veces de manera más importante en pues en las obras que más circularon, que como veremos ahora fueron lacas, biombos y porcelanas. Entonces, pues sin más, nos vamos a esta presentación y bueno, pues sabemos que los europeos llegaron a América buscando una ruta alternativa hacia Asia. Y bueno, pues la ruta portuguesa, que la tenemos aquí a la derecha del mapa, pues bordeaba toda la costa de África y en cambio la ruta española pues siguió el sentido opuesto, pensaba llegar, y de hecho sí, el razonamiento era correcto, sí hubiera llegado a Asia, pero pues bueno, no se contaba con que ahí había un continente enorme y a diferencia de lo que pasó realmente pues en África o en Asia en esa época, la corona española opta por fundar primero el virreinato de la Nueva España, en lo que había sido Mesoamérica, digamos en el norte del continente americano, y posteriormente pues se funda el virreinato del Perú. Y bueno, las expectativas, o sea, a pesar de que la corona española, por un lado, y las órdenes religiosas, por el otro, emprendieron pues realmente una pues campaña, bueno, la campaña evangelizadora, por un lado, y además, pues toda una reconfiguración política, pues a partir de América, en realidad nunca dejaron de buscar pues una ruta alternativa a Asia. Bueno, pues las fuentes de la riqueza asiática, bueno, pues por un lado, aquí empiezan las diferencias. En realidad, el producto asiático que más circuló en la Nueva España era la seda china. Los textiles europeos, ¿no? Españoles en particular, pero europeos en general, en la Nueva España solían ser más bien caros. También los había, pues, de menor costo, de menor calidad, pero en realidad, bueno, pues la seda que hoy en día puede ligarse, pues, de alguna manera a lujo, ¿no? O sea, es un tejido fino, así es como se considera hoy en día, pero en realidad en América circuló muchísima seda de muchas calidades distintas. A veces podía ser bastante barata. Claro, también podía ser seda hecha, o sea, digamos, textiles de mucha más calidad, de un precio bastante alto, pero en realidad estaba bastante diversificado. Y esto era seda china, fundamentalmente. Después, en orden de importancia, el segundo producto que más circuló fue la porcelana, que también era china. Y bueno, pues de alguna manera esto ha llevado a que muchos investigadores eh, planteen, sobre todo, es decir, incluso investigadores que han trabajado con el tema a partir de la Nueva España, pues plantean que realmente el arte japonés circuló muy marginalmente, ¿no? Por un lado, es verdad que se conservan muy pocos objetos de esta época. Esto pues tampoco resulta sorprendente, porque en Nueva España la pérdida de objetos en general es bastante significativa. En realidad, con el paso del tiempo, en todas las épocas, en todos sus lugares, lo normal, lo lógico, es que los objetos se acaben perdiendo. Pero bueno, pues por circunstancias históricas, políticas, a veces incluso climatológicas, ¿no? O sea, de eventos naturales incluso, pues la pérdida es particularmente pronunciada en pues, digamos, en el México actual. Entonces, claro, al haberse perdido los objetos,
pues dependemos más bien de los documentos, ¿no? Y bueno, lo que han sostenido algunos autores que parcialmente están en lo correcto es que a casi todo lo que venía de Asia en Nueva España le llamaban chino. Es verdad que, bueno, pues cuando tenemos digamos, pues objetos japoneses u objetos hechos en Manila, no es raro que se les llamen chinos. Pero cuando uno revisa con un poco más de cuidado, en realidad sí hay muchas obras japonesas cuyo origen se identifica correctamente. Entonces, bueno, pues la aproximación que veremos a continuación se basa en parte en la revisión de fuentes documentales que, bueno, pues están contrastando, claro, con algunos de los objetos conservados, no conservados en México, realmente se han conservado en otros lugares, pero pues realmente hemos en los últimos años empezado a avanzar y esto que apenas hace unos 10 o 15 años parecía casi un enigma, ¿no? O sea, saber exactamente qué objetos, de qué calidades, en qué cantidad circularon en Nueva España. Hoy en día tenemos cada vez respuestas más precisas al respecto. Esto que tenemos aquí en la imagen, bueno, a la izquierda es una lámina del Códice Florentino de fines del siglo XVI que, bueno, pues narra, ¿no? El trabajo, bueno, narra por un lado, pero además ilustra el trabajo de los plumajeros, ¿no? Los oficiales de pluma. Esto, desde luego, no tiene absolutamente nada que ver con el galeón de Manila ni con los objetos japoneses, pero me pareció importante ponerlo porque es una prueba y, bueno, esta es una hipótesis que me gustaría compartir con ustedes. En Nueva España, bueno, para empezar, o sea, el siglo XVI es lo que a veces se conoce como la primera globalización, ¿no? Bueno, pues es un término que surge en la economía, es un término cuestionable, pero es verdad que como nunca antes en la historia, el hecho de que se conectaran de manera más frecuente, más cotidiana, pues 4 continentes, ¿no? O sea, pues, de alguna manera Europa ya había estado conectada desde hacía muchísimo tiempo, tanto con África como con Asia, incluyendo el extremo oriente, pero las rutas marítimas de los portugueses y de los españoles realmente sí pues llevaron a otro nivel, facilitaron mucho más la circulación de personas, de ideas y de objetos. Pero además la circunstancia americana hizo que por primera vez este continente que en su historia, o al menos en milenios, no había tenido ningún contacto con los otros tres, se integró a estas dinámicas. Entonces, realmente en el siglo XVI, el mundo en general pues, bueno, al menos en las ciudades, ¿no? Se dieron cambios significativos. Empiezan a circular ingredientes, por ejemplo, los idiomas empiezan también a modificarse para dar cabida, para nombrar objetos, toda clase de objetos, toda clase de cosas que antes no se conocían, pero este cambio que realmente se produjo en buena parte de Europa, en ciertas partes de Asia, de manera más marginal en África, en donde fue por mucho más significativo es en la América virreinal. Y bueno, en la así llamada Nueva España, pues se dio, empezaron unos procesos de transculturación artística que en mi opinión fueron fundamentales, de alguna manera, sin saber, se estaba preparando el terreno para las transculturaciones que unas décadas después se dieron a partir de la llegada del arte asiático y en particular del arte japonés. No me puedo detener mucho en esto por cuestiones de tiempo, pero bueno, los metales preciosos, ¿no? Que los europeos más codiciaban y estaban buscando eran el oro y la plata. Bueno, pues en lo que hoy es la Nueva España, pues oro no había, plata sí, pero en todo caso, pronto fue evidente que aquello que en términos económicos y bueno, pues incluso cosmogónicos, simbólicos, se valoraba en Europa,
era muy distinto a lo que se valoraba en Nueva España. En Nueva España realmente se valoraban mucho, bueno, pues cosas como las ciertas plumas de aves, no las plumas en general, sino que más bien, bueno, pues por ejemplo, a la derecha tenemos el muy famoso penacho de Moctezuma, que está hecho con plumas de quetzal, ¿no? Pues un ave, pues de por sí muy rara, ¿no? Que estaba en el Petén guatemalteco y pues realmente, pues iba a dar, después de un camino bastante largo, al, a la antigua Tenochtitlan. Y bueno, esta pluma, igual que las plumas de colibrí, igual que algunas otras plumas, era apreciada, pero además se apreciaba el ave de la que salía. Y los frailes pronto comprendieron que muchos de estos objetos tenían un uso ritual. Los consideraron idolátricos y pues realmente prohibieron de manera bastante tajante muchas de las producciones artísticas que encontraron en Mesoamérica, no tanto porque no les gustaran, sino porque, pues eso, ¿no? O sea, sabían que era para adorar a los dioses prehispánicos y, bueno, pues las interrumpieron por esa razón. Hicieron pocas excepciones. Y la plumaria fue una de estas excepciones, bueno, pues precisamente porque estos materiales, o sea, estas plumas ricas, le otorgaban tanta belleza a los objetos que lo que hicieron fue transformarlos, ¿no? Aquí tenemos, en realidad se conservan, pues afortunadamente, varias decenas de obras de plumaria, se hicieron cientos, probablemente miles a lo largo de la época virreinal, pero lo que podemos ver aquí es que el uso de la materia prima está totalmente transformada y recontextualizada y de hecho pasó de estar al servicio de las creencias mesoamericanas a estar al servicio del catolicismo, ¿no? Son imágenes de uso católico y bueno, pues estas que gustaron mucho se consumieron en la Nueva España, pero también fueron enviadas a Europa. Esto es de principios del siglo XVI y ya nos muestra un ejemplo de estos procesos en los cuales tenemos a una población nativa que sigue, que tiene este conocimiento técnico y que, bueno, lo mantiene, pero al servicio de nuevos intereses, de nuevas necesidades, si lo quieren ver así, que es lo mismo que va a pasar unas décadas después con el arte japonés. Bueno, aquí simplemente lo pongo como referencia. Son dos objetos, bueno, dos prendas de seda, ¿no? A la izquierda es una china de fines del siglo, bueno, del siglo XVII, ¿no? De la dinastía Ming. Y les había dicho que la seda circuló muchísimo, la seda china en Nueva España. No fue el caso en Europa porque en Europa, bueno, pues la seda en realidad había sido, bueno, pues digamos, usada, producida y usada desde hacía siglos, ¿no? Y la seda europea, las distintas producciones europeas de seda, pues realmente eran bastante buenas, así que pues ahí no había mayor necesidad de este tejido, como sí lo hubo en Nueva España. Y el segundo producto que les comenté y del que de hecho circuló en tan grandes cantidades y bueno, pues por su propia naturaleza tiende a conservarse mejor, es la porcelana china. Bueno, pues se han encontrado, bueno, hay muchos estudios arqueológicos que se han hecho en muchos lugares de México, ¿no? Y del sur del actual Estados Unidos o de Centroamérica, territorios que en su momento fueron parte de la Nueva España. Bueno, pues también cosas que se han recuperado de algunos naufragios. Y este, como les decía, es el segundo producto en orden de importancia. Pero sin ser cuantitativamente, eh, digamos, tantos los objetos japoneses que circularon en Nueva España dejaron una huella muy importante que, bueno, pues es una evidencia de lo mucho que se apreciaban los objetos japoneses. Nueva España y Japón no tuvieron una ruta comercial directa. Había realmente bastante interés por parte de algunos personajes, tanto en Japón como en la Nueva España,
hubo intentos, pues bueno, pues por regularizar este comercio, que no tuviera que darse a través de Manila, pero esto realmente nunca se concretó, en parte porque, bueno, pues el tráfico comercial regular entre Nueva España y Asia empieza en 1571 y en realidad a fines del siglo XVI, pues la otrora muy exitosa empresa evangelizadora católica en Japón ya está sufriendo cada vez más medidas restrictivas, ¿no? Incluso pues, persecuciones, ¿no? El famoso caso del martirio de Nagasaki, por ejemplo. Y bueno, pues también, pues los portugueses habían, digamos, aprovechado el creciente protagonismo, la creciente influencia que había encontrado la religión católica, pues para hacer negocios que realmente favorecían mucho más pues a ellos, a los portugueses, que a los japoneses. Entonces se crea por ahí un clima pues de recelo y bueno, pues sí hay un momento en el cual pues hay cartas, hay indicios de que las autoridades japonesas consideran la posibilidad de, ya que la Nueva España no está bajo la corona portuguesa, hacer negocios con ellos, ¿no? Pero bueno, pues también están conscientes de que en la Nueva España se practica el catolicismo y bueno, pues esto ya nunca se concreta, lo cual no impide la circulación de objetos ni antes ni después de las medidas más restrictivas. Y bueno, aquí simplemente lo que tenemos es que en realidad, cuando los europeos llegan a fines del siglo XV, ¿no? Bueno, y se van consolidando a lo largo del siglo XVI en Asia, en realidad aprovechan rutas comerciales y de comunicación que tenían pues bastante tiempo de existir, ¿no? Ya estaban establecidas. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que pues en realidad Manila y Nagasaki estaban conectadas. Aquí en esta ruta, bueno, lo que vemos es que a menudo estaban conectadas a través de Macao, pero en realidad también hay, bueno, esta es una fuente bastante interesante, Antonio de Morga, que demuestra que a fines del siglo XVI y principios del XVII, en realidad había también tráfico comercial directo entre Nagasaki y Manila, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos esta cita que resulta de bastante interés para nosotros, así que la voy a leer. De Japón vienen asimismo cada año del puerto de Nagasaki algunos navíos de mercaderes japoneses y portugueses que entran y surgen en Manila por la misma orden, traen algunas sedas tejidas de matices curiosas, biobos al óleo y dorados, finos y bien guarnecidos todo género de cuchillería, muchos cuerpos de armas, lanzas, katanas y otras bisarmas curiosamente labradas, escritorios, cajas y cajuelas de maderas con barnices y labores curiosas y otras bujerías de buena vista. Bueno, noten cómo aquí ya se habían adoptado en el español palabras de origen japonés, como biobos y katanas. Otra palabra de origen japonés que todavía no se había adoptado, pero se adopta posteriormente, es la de maki, que viene de makie. Y bueno, pues es la palabra que al final del periodo virreinal está bastante extendida para referirse en general a las obras de laca o charol. Pues aquí todavía la palabra que usa es barnices. Y bueno, aunque la obra se publica en México en 1609, en realidad Morga estuvo a fines del siglo XVI en Manila. Entonces, bueno, pues lo que nos dice, pues es importante respecto a las primeras décadas, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que desde el principio prácticamente de que se estableciera el tráfico entre Acapulco y Manila, ya había objetos japoneses en circulación, ¿no? Y bueno, pues casi a la vez se publica una relación del Japón de Rodrigo de Vivero.
Este personaje había sido gobernador interino en Filipinas y bueno, es muy interesante. Él naufraga cuando ya lo envían de regreso a la Nueva España, naufraga en las costas de Japón. Bueno, pues recibe ayuda de las autoridades para, pues, digamos, vaya, para refugiarse y para que se fabrique una nueva embarcación que lo lleve a Nueva España. Y claro, las autoridades japonesas también aprovechan, este es uno de los últimos intentos que hay, de establecer un vínculo comercial con Nueva España. Y es muy interesante porque este hombre que está escribiendo apenas unos 10 años después bueno, más bien está hablando de la problemática unos 10 años posterior a la que experimentó Morgan. Y bueno, aquí lo tengo subrayado. Él opina que el Japón no tiene retorno de géneros útiles a la Nueva España, porque pinturas, escritorios, biombos y lo que otra vez se trajo no es mercadería para ordinarios. Eh, una de las ideas que está bastante arraigada en la historiografía es que lo que venía de Asia en general era de lujo. Cuando uno revisa con más cuidado, se da cuenta de, bueno, pues un poco lo que comentaba, ¿no? La seda china podía ser de lujo y realmente muy lujosa, pero también podía ser muy sencilla y bastante barata. La porcelana también, por ejemplo, la había pues de muy buena calidad, pero también la había de exportación. Parece que había además como que toda una producción masiva dedicada al mercado hispanoamericano de mucho menor precio y pues que cada año se enviaban miles de piezas, ¿no? En el caso de Japón, ciertamente era diferente, ¿no? Porque aunque la laca podía ser de no tan buena calidad, siempre era más cara y circulaba en menor medida que las obras chinas, ¿no? Los biombos, bueno, pues eran bastante grandes y ciertamente circulan menos. Sin embargo, la Nueva España es el primer lugar del mundo fuera de Asia donde los biombos se popularizan de una manera notable. Con el tiempo, también en Europa, los biombos se iban a popularizar, ¿no? Pero realmente el éxito internacional de los biombos asiáticos fuera de Hispanoamérica más bien se produce décadas más tarde con biombos chinos, totalmente diferentes a los japoneses, pero además a su llegada a Europa, estamos hablando de fines del siglo, bueno, de segunda mitad del siglo XVII y el siglo XVIII, a la llegada a Europa, los biombos chinos solían desarmarse, solían, digamos, desprenderse de los paneles y usarse para decorar los muros de la pared, bueno, los muros de las habitaciones, o bien, pues para reintroducirlos en objetos europeos, ¿no? En distintos tipos de muebles. Esto no era así en la Nueva España, ¿no? O sea, en la Nueva España es verdad que tener el tráfico directo con, a través de Manila ayudó a que llegaran muchas obras. No era un lugar de paso, ni mucho menos, ¿no? La Nueva España tenía pues muchísimas ciudades donde, bueno, pues realmente mucha de la gente que prosperaba económicamente, pues desde luego quería tener toda clase de objetos bonitos, lujosos, ¿no? Hechos en América, hechos en Europa y hechos en Asia. Desde luego, no había tanta gente rica, por mucho que hubiera muchas ciudades, por mucho que se empezaran a hacer algunas fortunas a partir del comercio o a partir de los reales mineros. Y sin embargo, lo que había era también grupos numerosos de gente que sin tener tanto poder adquisitivo, gustaba de todos estos objetos, ¿no? O sea, de los objetos no hispanos, de los objetos europeos y de los asiáticos. Entonces, bueno, lo que sugiere la información documental es que no en la misma medida que lo que ocurrió respecto al arte chino, pero también el arte japonés, las lacas japonesas, por ejemplo, bueno, pues circularon en mayor medida de lo que creíamos en Nueva España, pero probablemente eran de una calidad inferior, ¿no? O sea, habiendo en Japón artistas y comerciantes
que desde luego pues lo que necesitaban era vender obras, pues comprenden que el mercado de lujo es restringido y en cambio sí varían la calidad y ofrecen precios más bajos, entonces tienen acceso a un mercado más grande. Y en mi opinión, eso explica buena parte del fenómeno de la Nueva España. Así es como la Nueva España empieza a familiarizarse con el arte japonés y esa es la misma razón por la que se conservan tan pocas evidencias, ¿no? Eran obras relativamente sencillas en general y esas son las primeras en deteriorarse, ¿no? Bien, bueno, también aquí pues una cuestión clave, ¿no? En 1614, después de pues varios acontecimientos, digamos que fueron reveses para la Iglesia Católica en Japón, en 1614 ya el catolicismo se prohíbe de manera definitiva. Ya en 1623, bueno, pues son expulsados los portugueses y los españoles del territorio y en 1638 Japón se cierra al exterior y deja abiertos muy pocos puertos para comerciar, uno con China, y hablando de Europa, pues simplemente deja abierto un puerto para los holandeses. Los holandeses en este momento ya se habían convertido en protestantes, no tenían la menor intención de evangelizar Japón, que ese había sido, digamos, la principal polémica, ¿no? El principal punto de fricciones con las autoridades japonesas. Y bueno, pues al ser enemigos comerciales pues de la corona española, uno pensaría que ya a partir de esa fecha dejaron de circular en Nueva España los objetos japoneses. La sorpresa es que no es así. Tenemos múltiples evidencias documentales, veremos algunas, y bueno, pues también los propios objetos nos dan los propios objetos novohispanos informados en los japoneses, pues nos permiten saber que esta relación continuó, solamente que con otras características. Y bueno, sí, más restringida, es verdad, pero por más duras que fueran las restricciones, y vaya que lo fueron, en realidad el tráfico comercial nunca se detuvo del todo. ¿Y esto qué tiene que ver con la embajada que he hecho? Bueno, había habido una primera misión, la Tensho, enviada en la década de 1580 para entrevistarse con el Papa. Bueno, pues también se entrevistaron con el rey de España. Esta misión no pasó por la Nueva España. Bueno, pues desde luego en su momento, ¿no? La Tensho había creado grandes expectativas respecto al éxito de la misión evangelizadora en Japón. Y bueno, ya para cuando se envía la embajada a Keicho, la circunstancia es muy distinta. Bueno, pues para empezar, quien la envía, ¿no? Es un daimyo, que sí es un señor, pues digamos, con una cierta importancia, pero pues no es, o sea, no es el shogun, ¿no? No es la máxima autoridad, ni mucho menos. Y bueno, pues la cabeza es un samurái, lo estamos viendo aquí, que llega además con muchos comerciantes. La diferencia es que, aunque su destino final es Europa, ellos pasan por la Nueva España, ¿no? Pasan una primera vez en 1614 y luego, pues cuando van de regreso, cuando la misión ya ha fracasado. Porque, bueno, pues ellos salen de Japón en 1613 y es en 1614 cuando se acuerda la expulsión bueno, no se acuerda, se dicta la expulsión de los católicos. Entonces, pues su misión estaba condenada al fracaso, ¿no? O sea, habiéndose prohibido el catolicismo, pues fíjense cómo aquí tenemos este retrato, ¿no? Piadoso, ¿no? Ante un crucifijo, él se bautiza en Europa, hay personajes de su comitiva que se bautizan en la Nueva España. La cosa es que ellos venían con objetos para vender. Y bueno, el único, no tenemos un listado, lamentablemente, de estos objetos, pero bueno, pues tenemos este testimonio, pues muy importante, que publicó Miguel León Portilla hace, pues, algunas décadas, ¿no? Él encuentra el diario, traduce el diario escrito en náhuatl, ¿no? De este personaje, ¿no? Es un cronista, Chimalpaín. Él atestiguó el paso de esta misión
por la Ciudad de México, ¿no? Se queda bastante impresionado, en realidad, pues la cita es más larga, pero lo que a mí me interesa más ponerles aquí es el segundo párrafo, ¿no? Donde Chimalpaín dice, por segunda vez, allá en Acapulco, en la orilla del agua, vinieron a salir de la embarcación de los japones objetos de metal que habían traído y escritorios y algunas tilmas, capas, que aquí habrían de vender. Bueno, los escritorios son escritorios de laca, y seguramente son hechos específicamente para la exportación, eso que conocemos como arte Nanban, simplemente porque la forma del objeto en sí misma remite a Occidente. La clase de objetos que los japoneses usaban, eh, eh, los que usaban la laca, eran distintos, ¿no? Bueno, fíjense cómo también hay textiles vendidos en Japón. En realidad, en documentos también nos encontramos estas referencias, pero bueno, pues digamos, como son muy poquitos, por razones prácticas, aquí nos vamos a concretar a hablar de las lacas, los biombos y la porcelana japonesa. No es lo único que hay. También hay referencias, por ejemplo, a las katanas, ¿no? A las armas, pero bueno, pues al ser cuantitativamente mucho, digamos, mucho menos significativo, pues por eso preferí concentrarme en lo otro, ¿no? Y también una pequeña nota, ¿no? Chimalpaín dice que por segunda vez salen de Acapulco los japones, porque él también había sido testigo y lo dejó registrado en su diario, cuando en 1610 llegó Vivero con una comitiva, pero informal, también de japoneses. Como les comenté, ¿no? Él había naufragado en Japón, las autoridades japonesas lo ayudan a llegar a Nueva España, pero pues aprovechan la coyuntura para intentar vender objetos, ¿no? Tampoco estamos pues seguros de qué objetos trajeron, pero pues sabiendo que tanto los biombos como las lacas se contaban entre los más valorados, ¿no? Los bienes artísticos más valorados hechos en Japón, pues podemos suponer que pues eso era, entre otras cosas, lo que traían, ¿no? Estas dos embajadas, una que sí lo es de manera formal y la otra, la de Vivero, pues se le conoce como embajada, pero vaya, es una misión diplomática mucho más informal, ¿no? Aquí simplemente les pongo para que vean las diferencias. A la izquierda tenemos un objeto de laca japonesa del periodo Momoyama, ¿no? Es fines del siglo XVI, hecho para el mercado doméstico, y dos objetos, pues apenas un poco posteriores, hechos pues para los europeos y de hecho para los hispanoamericanos también. La laca se había inventado en China, pero en este momento la de mayor reputación era la japonesa. En Asia en general, pues había consenso respecto a que esta era la mejor de la época. Y bueno, pues Japón estaba pues en esta época, la decoración muchas veces consistía en flores de otoño. Entonces, pues como podemos ver en el objeto de la izquierda, pues la laca de la época tenía un fondo negro y figuras doradas. De hecho, la palabra maquillé pues tiene que, o sea, quiere decir polvo, digamos, espolvoreado, ¿no? Literalmente es oro, perdón, oro, es polvo de oro que se usa para decorar ese tipo de objetos. Y bueno, pues fíjense cómo el tipo de objeto es totalmente diferente. La decoración en los dos casos es abigarrada, parece de hecho aún más abigarrada en los objetos hechos para la exportación, pero además las incrustaciones de concha nácar, que eran bastante raras en las lacas de uso doméstico y que son muy, pero muy frecuentes en las lacas Namban, ¿no? O sea, Namban quiere decir bárbaros del sur y es la palabra que los japoneses usaban para referirse a los europeos católicos que estaban precisamente en las islas del sur de Japón, ¿no? Y bueno, es un trabajo japonés, el de las lacas Namban. Aquí tenemos a la izquierda una laca Namban, a la derecha tenemos una laca indo-portuguesa. Pero aunque sea un trabajo japonés, en realidad una de las cosas bonitas de todos estos objetos
es que difícilmente se explican desde perspectivas, digamos, puristas o nacionalistas. Es decir, aquí ya hay una transculturación. Además del tipo de objeto, ¿no? Que se varía, pues porque si lo están encargando los europeos, desde luego les interesa que les sirvan a ellos, a su estilo de vida, las casas y los interiores, los muebles, ¿no? La manera de sentarse, la manera de dormir, todo era muy, muy diferente en Japón a como era en Europa. Por eso los europeos, pues, varían el tipo de objeto, ¿no? Pero además, la incrustación de nácar, como les decía, se había usado en épocas anteriores en Japón, pero no estaba de moda en esta época. Y hay muchos, muchos indicios de que en realidad los portugueses la solicitaron porque previamente habían conocido este trabajo, ¿no? De incrustación de nácar, no solo de nácar, ¿no? También de otras piedras, bueno, no de otras, de piedras preciosas y semipreciosas en la India. Entonces, claro, son obras japonesas, pero son obras japonesas en donde hay muchas influencias, ¿no? Y la parte, pues, curiosa o bonita es que estas obras que de por sí resultan de una amalgama de intereses y tradiciones artísticas reconfiguradas para crear objetos totalmente novedosos, a la vez da lugar a otros objetos a su vez transculturales. Aquí tenemos, bueno, pues al centro y los dos atriles que están al centro y también a la derecha, abajo a la derecha. Estos son objetos hechos en Asia, no en Japón, que, bueno, pues tienen cierto parecido con las lacas japonesas. El segundo de la izquierda es muy probable que haya sido hecho tomando como modelo las lacas Namban, ¿no? Al parecer fue hecho en Macao. Una vez que se prohibió el cristianismo, hubo artistas japoneses cristianos formados además artísticamente, bueno, pues en un seminario de pintores jesuita, y ellos se exiliaron. Entonces, bueno, hay estudios técnicos que sugieren que esta obra fue hecha en Macao, y sí, bueno, pues vemos el parecido con la laca Namban sin incrustaciones de nácar, ¿no? La que está a la derecha, bueno, pues la materia prima, ¿no? De la laca, pues remite al sureste asiático y no queda muy claro. Parece ser que se puede haber hecho en China, en alguna parte de China, ¿no? Con más contacto con, de hecho es un encargo jesuita, ¿no? Pues todo, tres de estas son encargos jesuitas, ahí vemos el emblema de la orden. Desde luego en ese caso, pues con este fondo rojo, no podemos decir que se está imitando una lacanambán, más bien ahí están estos evangelizadores que llegaron a América décadas atrás y que luego llegan a Asia, encuentran objetos artísticos o encuentran técnicas artísticas que no conocen, que les maravillan y una y otra vez con sus encargos empiezan a configurar lo que ya en retrospectiva se ve como pues una nueva, digamos, un nuevo camino artístico, ¿no? Y estas obras también circularon en la Nueva España. Y a la izquierda tenemos un atril que, bueno, no se estudió la técnica. Personalmente considero que seguramente está hecha con una técnica pictórica, está pintada. Y bueno, pues la doctora Yayoi Kawamura, que es quien ha dado a conocer esta pieza que está en Salamanca, bueno, pues comenta, sí, que tiene un parecido bastante extremo con una laca Nambal, sin ser de ninguna manera una laca Nambal, ¿no? Y bueno, abajo les puse una referencia documental de 1732 de la Ciudad de México, no corresponde a ninguna de las piezas que estamos viendo aquí, pero menciona un atril de maque y concha. Bien puede ser un atril japonés en Namban, pero con este panorama que tenemos aquí, la verdad es que también podría ser una obra, o sea, para este momento, pues la producción de la Casa Namban tiene décadas, casi un siglo de haber concluido. Entonces, bien podría ser una obra que sin ser una Lacanambán, pues esté de alguna manera informada en este tipo de trabajo. Bueno, pues este tríptico para contener una escena, una pintura religiosa, está en el Museo Nacional de Artes Decorativas.
la pintura que contiene es novohispana y sabemos ya documentalmente que sí, que estas obras circularon en la Nueva España, ¿no? Hay un documento, un inventario de bienes de 1651 que menciona de hecho dos. Una caja de maque del Japón a modo de tabernáculo y dentro una lámina de mano de Alonso de Herrera de media vara de alto y sesma de largo. Y el mismo documento tiene otra caja de la misma manera de la Virgen del Rosario y Santo Domingo. La última referencia, bueno, las dos referencias nos interesan, ¿no? Alonso de Herrera era un pintor español, pero que pasó por la Nueva España. Y la Virgen del Rosario, bueno, desde luego este es un encargo dominico, ¿no? Lo que más se conoce son los encargos jesuitas de la Casnambán, pero la referencia anterior pues demuestra que también parte de estas, digamos, parte de la circulación de este tipo de objetos de uso religioso japoneses en Nueva España, no solamente lo dirigieron los jesuitas, sino también otras órdenes religiosas. Este es un tríptico similar, pero tiene una historia interesante. Hoy en día está en México, pero estuvo mucho tiempo en España. Y llegó a España a fines del siglo XVIII desde la Nueva España y lo mandaron ya con una Virgen de Guadalupe mexicana y estas cuatro apariciones, ¿no? Esa es la iconografía típica de la Virgen de Guadalupe. La parte interesante es que para el momento en que esta obra se manda desde la Nueva España, tiene prácticamente 150 años de haber permanecido en Nueva España. Y cuando se hace un regalo tanto tiempo después y además con una imagen que, bueno, pues que remite directamente, en este momento el culto de la Virgen de Guadalupe estaba en su apogeo en Nueva España, es muy interesante, ¿no? Porque lo que quiere decir es que la obra se siguió valorando todo este tiempo, pero al momento de mandarla a España, pues es casi como si ya consideraran que este más bien es un trabajo típico de la Nueva España. Yo me atrevería a decir que bien podría ser que la persona que lo manda a fines del siglo XVIII ni siquiera supiera que esta es una obra japonesa, ¿no? O sea, digamos que el tríptico como tal, ¿no? Entonces, bueno, este es un fenómeno al que yo a veces llamo la domesticación de Asia. Llega un momento, a veces, en el que el origen japonés del objeto llega a perderse, o sea, ya no se sabe, pero el objeto se valora. Y además se toma como punto de partida para hacer otras obras que sin ser idénticas de ninguna manera pretenden copiarlas y sin embargo, bueno, tienen una clara inspiración. Estas son unas pinturas que hoy en día se conocen como enconchados, se hicieron en la Nueva España en las últimas décadas del siglo XVII, después de que terminó la producción de la Casnambán. La cúspide se sitúa pues entre 1690 y 1705, más o menos, y la familia que la hacía era una familia de pintores reconocidos por el gremio de la Ciudad de México que solo se dedicaban a este tipo de pinturas. Pero hubo otros pintores, incluso Nicolás Correa, sobrino del segundo pintor más importante de la Nueva España, activo al mismo tiempo que los González, que hizo pinturas que no tenían incrustaciones de concha o nácar, y también este tipo de pinturas. Y lo que quiero que vean es que estas tres, que no tienen nada que ver entre sí, pues coinciden en tener marcos muy ricos, ¿no? Y marcos que técnicamente esto es pintura, insisto, se hizo en talleres de pintura, hay varios estudios técnicos que se han hecho y realmente lo que identifican es materiales pues comunes a la pintura novohispana de la época, adaptados, eso sí, para potenciar el brillo del nácar, para dar pues digamos, un acabado que recuerda al de la laca. Bueno, estos son detalles del marco, ¿no? Pues un poco para que vean que tienen en común con las lacas Nambán el fondo negro, las figuras abigarradas, pintadas de dorado, con incrustaciones de nácar, y bueno, además esta voluntad tan constante de variar los diseños. Sin embargo, para que uno pueda ver el parecido entre las lacas Nambán y los enconchados, en realidad hay que fijarse en los marcos. Cuando uno ve las escenas representadas,
Pues sí, claro, se usa la concha nácar, ¿no? Pero se usa de una manera totalmente ajena a las lacas japonesas. O sea, ya para las escenas, para la superficie pictórica como tal, la verdad es que estas obras siguen su propio camino totalmente alejado de las lacas Namban. Otra vez, este es el proceso de domesticación. Se toma como punto de partida la obra japonesa y a mí me parece que buena parte del público que estaba consumiendo estas obras a principios del siglo XVIII, bueno, pues claro, ¿no? Identificaba a los enconchados como estas pinturas que tenían marcos muy ricos y muy bonitos, pero yo creo que la mayor parte del público no tenía idea de las lacas japonesas Namban, ¿no? Tenían mucho tiempo de haber dejado de circular. Bien, bueno, el siguiente tema que nos interesa aquí es el de los biombos japoneses. Hay más referencias en la Nueva España, pero algunas cosas. Para empezar, la propia palabra biombo viene del japonés. O sea, desde luego, al no existir estas obras, había que, pues, llamarlas con un nuevo nombre. Y, bueno, como han dicho otros autores, si los primeros biombos en circular en la Nueva España hubieran sido chinos, lo más probable es que se hubiera adoptado un término chino, pero se adoptó un término japonés. Además, recuerdan la cita de Morgan, ¿no? Que mostré al principio de la presentación, él habla de que de Nagasaki llegan todos los años biombos. No dice lo mismo cuando habla del comercio con China. Entonces, bueno, a fines del siglo XVI están circulando biombos y claro, Manila tiene un pequeño mercado, digamos, occidentalizado, ¿no? Pero los españoles que vivieron en Manila, la verdad es que estaban de paso, nadie planeaba quedarse mucho tiempo y prácticamente todo, además era un mercado muy, muy pequeñito comparado con el de la Nueva España, ¿no? Que ya para ese momento, insisto, el virreinato era bastante extenso y tenía muchos núcleos urbanos. Entonces, pues podemos tener la certeza de que la mayor parte de los objetos japoneses que llegaban a Manila no estaban destinados a quedarse en Manila, estaban destinados a, en buena medida, circular en la Nueva España y desde luego algunos de ellos, sobre todo los más lujosos, llegar eventualmente a España. Pero mucho, mucho, mucho se quedó en la Nueva España, en diferentes ciudades, no solo en la Ciudad de México. Y bueno, la parte interesante es que una y otra vez le dicen que los biombos son dorados. Es realmente, yo no he encontrado, hasta ahora conozco más referencias, les puse estas que me parecieron significativas, pero en realidad hasta ahora yo nunca he visto que se identifique el tema representado en un biombo japonés. Lo que siempre dicen es que son dorados, ¿no? Y bueno, pues las referencias que tengo son un poco más tardías, pero pues esto no quiere decir que no hayan empezado a circular antes. ¿Qué clase de biombos circularían? Igual que en el caso de las lacas, pronto empezó una producción, bueno, ni tan pronto, esto sí fue un poco más tardío, con el tiempo empieza una producción de biombos dedicados, bueno, más que dedicados al mercado exterior, acicateados por la orden jesuita, el seminario de pintores que mencioné antes, que les interesa llevar, o sea, mandar a Europa y probablemente también a la América hispana, biombos japoneses, pero que de alguna manera estén adaptados y sean más cercanos a los gustos y a los intereses occidentales. De todas maneras, ustedes pueden ver que estos biombos, que estos sí son de consumo doméstico, ¿no? Aves y flores de las 4 estaciones. En realidad, ciertamente este predominio absoluto del dorado, pues resulta inusual en el contexto europeo o novohispano de la época, pero los temas en sí son bastante fáciles de identificar, ¿no? Precisamente porque no hay figuras humanas, ¿no? Lo que tenemos son aves, flores, árboles, vegetación, que claro, sus detalles pues son distintos a las soluciones occidentales habituales, pero en realidad esto es pintura decorativa que tiene cabida pues con facilidad en un ajuar novohispano, ¿no? Entonces, y bueno, fíjense cómo aquí, claro, lo que más destaca es el color dorado. Además, bueno, no lo podemos afirmar, pero a mí me parece que estas referencias de biombos dorados probablemente se refieren a estos biombos que no se habían hecho especialmente para la exportación,
sino que de hecho, pues eran biombos para el mercado doméstico que, bueno, pues son enviados a Manila y en no muy grande cantidad, y de ahí a Nueva España. A la derecha les he puesto, bueno, pues un biombo novohispano anónimo de fines del siglo XVII, que desde luego tiene una enorme sencillez, ¿no? Incluso una cierta, pues, digamos, torpeza por parte del pintor, y sin embargo hay algunos detalles que tienen un cierto aire familiar con el biombo japonés de la izquierda, ¿no? Para empezar, bueno, las nubes doradas, que en realidad en la obra japonesa, pues ocupan una enorme parte de la composición y que en la Nueva España, pues se mandan simplemente como meros elementos decorativos que aparecen de una manera como muy, muy puntual, ¿no? Son nubes muy pequeñitas, pero no hay ninguna otra clase de pintura novohispana que tengas estas nubes doradas. Y una y otra vez en donde las encontramos es en los biombos. Entonces, bueno, pues esta es una señal clarísima de que se tomaron de los biombos japoneses, ¿no? Y abajo les puse esta referencia de 1681. Tómenla con cierta, digamos, precaución, porque no necesariamente se refiere a una obra como la que tenemos a la derecha, ¿no? Lo que dice es un biombo de 10 tablas a 2 haces de la pintura que remeda a la del Japón maltratado. Nos encantaría saber cuál es la pintura que remeda a la del Japón, ¿no? Pero como esta no se suele describir, pues eso, ¿no? Me parece a mí que bien puede ser estarse refiriendo a una obra como la que tenemos aquí, ¿no? Por otro lado, los biombos Namban más conocidos son los que muestran la llegada de las naos portuguesas a las costas de Japón, ¿no? A Nagasaki. No hay, personalmente considero que si estos llegaron a circular en la Nueva España, lo hicieron de manera bastante marginal. Casi la única evidencia que hemos encontrado al respecto, bueno, la han encontrado otros autores, es esta pintura mural que está en lo que alguna vez fue el convento franciscano de Cuernavaca, hoy es la catedral, y muestra pues el martirio de Japón. Esta es una pintura pintada en la década de 1620, es decir, no mucho después de la llegada de las embajadas japonesas a Nueva España. Entonces, bueno, yo creo que es probable que estas embajadas hayan traído, pues, quizá no muchos, ¿no? Un par, unos cuantos pares de biombos como este, y esta pudo haber sido la base, ¿no? Porque si se fijan, pese a la sencillez de los objetos en la pintura mural, pues tenemos la forma de las embarcaciones es bastante similar y aunque realmente no se alcanza a ver, pues porque no tengo suficientes detalles, pero en realidad las vestiduras de los personajes, ¿no? Algunos de estos detalles también son totalmente ajenos a la pintura novohispana y bastante cercanos, en cambio, a los modelos japoneses. En realidad es en las nubes doradas donde mejor se advierten las huellas de los biombos japoneses en Nueva España. Hay otros ejemplos, sobre todo en el siglo XVII. En el siglo XVIII, bueno, pues sí, algunos ejemplares llegan todavía a tener esta clase de nubes. Los biombos fueron exitosos a lo largo de toda la época virreinal. En la Nueva España se empiezan a hacer por lo menos en 1620. Lo más probable es que se empiecen a hacer incluso antes, pero bueno, pues en la historia del arte tenemos que hablar de las evidencias que tenemos, no de lo que suponemos. Entonces, evidencias claras desde 1620. Y fíjense cómo, salvo por las nubes doradas, en realidad las soluciones, las figuras, la paleta, pues no recuerdan a las obras japonesas, ¿no? Entonces, no es que se esté intentando copiar estas obras, más bien se toma este formato, ¿no? Pues, que resulta novedoso y que gusta mucho, pues para representar otra clase de temas. En realidad, estos biombos están hechos por encargo. Hubo algún personaje que, bueno, pues que eligió el tema, el número de tablas, de hojas, si la altura de la obra, si iba a estar pintada de un lado o de los dos,
Y bueno, este es uno, es el más temprano, así con claridad, del que conocemos su poseedor original e incluso tenemos referencia documental. El escudo de armas que tiene la primera hoja pertenece al marqués de Cadereyta, que fue virrey de la Nueva España entre 1635 y 1640. Así que podemos datar la obra, le faltan hojas, sin lugar a dudas en esa fecha. Y bueno, pues en el inventario de bienes que se hace a su muerte, la obra se describe así. Un biombo de 2 varas y media de alto, con 8 tablas, que está pintado en él la Plaza de México y algunas figuras. O sea, le falta exactamente la mitad de tablas, ¿no? Había 8 tablas y fíjense cómo, aunque tiene las nubes doradas que vienen de los biombos japoneses, aquí no menciona nada de Japón, ni de China, ni de Asia, ¿no? O sea, es decir, el mero hecho de poner nubes no bastaba para que se considerara que la obra estaba imitando a las obras japonesas. Esto es bastante más largo, pero vale la pena porque esta es la dote de su hija, cuando su hija se casa, y no hay ninguna duda de que todos estos biombos que aparecen aquí se compraron en la Nueva España. Las obras asiáticas, mientras más lejos viajaran, más aumentaba el precio. Es decir, en Manila, de todo el mundo hispanoamericano, donde cualquier cosa asiática era menos costosa, era en Manila, ¿no? Para cuando llegaban a Acapulco ya habían subido de precio, ¿no? Si llegaban a la Ciudad de México, volvían a subir de precio. Al salir de Veracruz, al llegar a Sevilla, de Sevilla hacia otras ciudades, la misma obra, bueno, pues se iba encareciendo. Esa es la razón por la que muchos virreyes vaya, y españoles que residieron años en la Nueva España, aprovecharon a adquirir obras novohispanas. Había más variedad a mejor precio y además es probable que hubiera más facilidades, al menos para los que estaban en los niveles sociales más altos, estaban en una mejor posición para encargar obras de ciertas características en Manila, ¿no? Pero en Manila, pero que venían de Japón o de otros lugares de Asia. Fíjense cómo la descripción aquí es totalmente distinta a la de la obra novohispana, pero al mismo tiempo hay características que se alejan de los biombos japoneses, ¿no? Por ejemplo, otro biombo de 2 piezas, bueno, estas 2 piezas, esto coincide con los biombos japoneses que iban en pares, de a 4 hojas cada uno, eso también coincide, pero 8 pies de alto es una, bueno, digamos, sería ya en los límites de la máxima altura habitual para un biombo japonés de la época, ¿no? Pintado sobre papel de la China, bueno, los biombos japoneses iban sobre papel, es verdad, pero dice que el respaldo tiene un lienzo pintado de colores. Y esto de tener lienzos pintados de colores es algo que no corresponde a la producción japonesa. Entonces, bueno, y describe de manera similar varios otros biombos, ¿no? Entonces, o bien estas obras fueron intervenidas para adaptarlas los gustos del cliente, ya sea en la Nueva España o en España, o directamente desde el principio, las obras, estos biombos japoneses, el cliente pidió estas adaptaciones. Está bastante estudiado el hecho de que, bueno, pues, por ejemplo, las lacas chinas se adaptaron a los gustos europeos, ¿no? Está menos estudiado o es menos conocido internacionalmente el hecho de que los japoneses puedan haber hecho adaptaciones a su trabajo, pues para adaptarse a los gustos americanos, ¿no? Pero esta clase de obras que se describen de manera que no coinciden del todo con las obras japonesas conservadas, bueno, al menos a mí me hacen suponer que definitivamente, habiendo clientes dispuestos a pagar sumas importantes, pues yo no veo por qué no habrían de hacer estas adaptaciones, ¿no? O sea, realmente en este mundo del siglo XVI que se empieza a globalizar, mucho de lo que acaba circulando en América, en Europa, no es idéntico
a lo que consumían los propios japoneses o los propios chinos o lo que se consumía en el sureste asiático, ¿no? Empieza a transformarse muy pronto, ¿no? Bueno, esta es una de estas obras, ¿no? Que definitivamente no es japonesa, pero tiene cierta inspiración en los biombos japoneses, ¿no? Se conoce como el diluvio. Ahora está en México, pero no permaneció en México. Viene de Europa, es decir, estaba en una colección europea. Y bueno, lo que ahora se cree es que puede haber sido hecho en Macao por artistas exiliados, artistas del seminario de pintores japonés, después de que el catolicismo se prohíbe en Japón, ¿no? Vemos las nubes japonesas, pero al mismo tiempo, bueno, pues está la iconografía, los detalles, muestran una cierta familiarización con las soluciones europeas. O sea, el pintor o los pintores que hayan hecho esto conocen bien las obras japonesas, pero definitivamente tienen bastante información también y han usado modelos occidentales. Y bueno, también, pues por ejemplo, aquí tenemos este biombo que está en Chicago, ¿no? Tenemos mucho predominio del dorado y sin embargo, definitivamente no es japonés, un poco está como a medio camino entre esta obra de la cachina y las obras japonesas. Se me ha ido un poco más rápido el tiempo de lo que había pensado. Simplemente, bueno, a la izquierda tenemos un modelo japonés y a la derecha un biombo novohispano, mucho más tardío, pero que probablemente también circuló, bueno, más bien es la prueba de que los biombos Namban de los emperadores a caballo también circularon en Nueva España. Y el último tema es el de la porcelana japonesa. Bueno, pues que está muy estudiada su circulación en Centro Europa y sin embargo también circularon en Nueva España y desde mediados del siglo XVII. Simplemente me voy a detener en la referencia que está hasta arriba, es de 1656. Por mucho es la porcelana más cara de la que yo tengo noticia en Nueva España. Dos tibores grandes de China, digo del Japón, con sus tapaderas de plata y sus gargantas guarnecidas y sus peanas de ébano en 1,000 pesos. Esta es una cantidad extraordinariamente alta de dinero y además en 1656 era muy poca la gente, incluso en Europa, que tenía acceso a esta clase de obras. Entonces, habiendo un mercado ávido, porque además la porcelana japonesa cuando se desarrolla, pues muy pronto es reconocida su calidad superior, ¿no? Y bueno, pues esta es una evidencia arqueológica, ¿no? De una porcelana japonesa más sencilla, pero también del siglo XVII. Esta es una taza también de porcelana japonesa conservada en el Museo Nacional del Virreinato. No hay absoluta seguridad, pero es muy probable que haya permanecido siempre en la Nueva España. Y bueno, pues después, ya en el siglo XVIII, también circulan en Nueva España porcelanas chinas informadas en las japonesas, incluyendo, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos la Fuente del Risco, desde fines del siglo XVIII, está en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, y combina porcelana china, japonesa y loza de Puebla. Entonces, bueno, pues simplemente esta revisión lo que pretende es hacer una visión panorámica que demuestra que aunque hay que hilar fino, a estas alturas tenemos muchas evidencias de que este tipo de trabajo era, pues, bueno, estos trabajos eran más habituales de lo que habíamos creído hasta ahora en la Nueva España. Y pues con esto les agradezco su atención y termino la presentación.